Increíble rescate, madre elefante liberada de un ataque sorprendente de una anaconda gigante. Rosa, la madre elefante, mantenía su mirada fija en Mateo, su pequeño, mientras jugaba entre la maleza. Las hojas brillaban verdes y frescas a su alrededor, y la vida en la selva pululaba como el latido de un corazón. Desde pequeña, había sido enseñada en su comunidad a valorar la fuerza y la dedicación familiar. Pero ahora, mientras el sonido del trino de los pájaros envolvía el aire, una sombra oscura se aproximaba, amenazando su mundo. Fue entonces cuando la gigantesca anaconda emergió, abriendo su mandíbula como un abismo sin fondo. Rosa sintió que el mundo se paralizaba, un silencio sagrado llenó el aire, seguido de un grito sordo en su interior. La angustia la invadió, cuestionando su propia valentía como madre. Los murmullos de los otros animales resonaban en su mente: ella es madre, su valor es cuestionable. Está destinada a ser una figura débil. El corazón de Rosa, antes firme, se tambaleaba ante esa posibilidad. Mientras la serpiente se acercaba, su mente se aceleraba. ¿Seré lo suficientemente fuerte para protegerlo? Cada pensamiento vibraba con miedo y duda, contrastando su amor incondicional por Mateo. La desesperación desgarraba su ser, sintiendo que estaba frente a un dilema moral: actuar y arriesgarse a perder su propia vida, o huir y dejar que el instinto de supervivencia la guiara lejos del peligro. Sería capaz de enfrentar esta amenaza y demostrar que su amor era más fuerte que sus miedos. A medida que la angustia crecía, decidió buscar consejo en el anciano sabio de la selva. Al encontrarlo, él le recordó la fuerza que nacía del espíritu familiar. La valentía no radica en el tamaño, sino en el amor que llevas dentro. Sus palabras reverberaban en su mente, abriendo un resquicio de esperanza en medio de la desesperación. No te rindas por el miedo, le decía, aunque ella dudaba de su capacidad para actuar en consecuencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa se sintió más fuerte, pero la tensión de la situación se intensificó. Al acercarse a Mateo, atrapado en las fauces de la enorme anaconda, su corazón latía desbocado. Ella sabía que debía actuar, pero la presión de los ojos de la selva sobre ella la paralizaba. Las críticas retumbaban en su mente mientras el terror se apoderaba de su ser. Con cada paso, la duda se deslizó más hondo. La aterradora realidad era que estaba a punto de enfrentarse a un desafío que podría costarle su vida. El sudor perlaba su piel al prepararse para el enfrentamiento. La serpiente, en su ferocidad, parecía leer su hesitación. En ese momento crucial, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Solo existían Mateo y el monstruo frente a ella. La pregunta se convertía en un eco ensordecedor en su interior: ¿logrará salvar a su hijo y demostrar que el coraje nace del amor y no del tamaño? A medida que la serpiente se movía, la selva contenía la respiración, y el desenlace de esta confrontación aún estaba por escribirse. El sudor goteaba de su frente mientras Rosa se preparaba mentalmente. Una catarsis de emociones la envolvía. El amor por Mateo se encendía como una llama en su interior. Cada parpadeo sostenido iba colmando su ser de determinación. El amor es la fuerza más grande, se repetía, aunque el miedo crujía como hojas secas bajo sus patas. Cada latido se sentía como un recordatorio del tiempo que se evaporaba. Había llegado el momento de actuar o dejar que el destino decidiera. La anaconda, con su piel reluciendo bajo la luz del sol, se movía lentamente, como si disfrutara del juego del cazador. En ese instante, Rosa percibió la vulnerabilidad de Mateo, quien aún jugueteaba, ajeno al peligro inminente. Su instinto maternal la empujó hacia adelante. En lugar de huir, comenzó a plantear su estrategia. Con cada paso, era consciente de que su vacío interior se llenaba con cada recuerdo de su madre y de su enseñanza sobre la valentía. El anciano sabio había mencionado que la verdadera fuerza reside en la esencia del ser, y Rosa recordó cómo su madre enfrentó adversidades, nunca dejando que el miedo la restringiera. Luchó para canalizar esa historia familiar dentro de ella, convirtiendo su temor en un combustible que alimentaba su determinación. Lograr salvar a Mateo significaba demostrar una imagen de empoderamiento que contradijera todos los murmullos de debilidad asociados con ser madre. Era un tema delicado,
pero su espíritu surgiendo en medio de la adversidad la colocaba en el umbral de su verdadero yo. Con cautela, Rosa comenzó a avanzar hacia la serpiente. Los instintos animales de la selva estaban agudizados, y ella no era la excepción. Cada movimiento se veía acompañado de una reacción visceral ante el peligro, su mente analizaba cada centímetro de la distancia que la separaba de su hijo. Un ligero crujido bajo su peso, cada paso era un acto de desafiada gravedad, mientras su corazón palpitaba en unirse con el ritmo de la selva que la rodeaba. Cuando estaba lo suficientemente cerca, una súbita brisa le trajo el aroma familiar de la tierra húmeda mezclada con vegetación. En ese momento, recordó una técnica antigua que su madre solía emplear, un método de distracción, que a menudo había observado en los enfrentamientos entre depredadores. Con un giro de cuerpo y un grito profundo, Rosa rompió el silencio, un sonido que resonó en la selva como un trueno. La anaconda, sorprendida por la alteración de su enfoque, se volvió hacia ella. El cambio de dinámica le brindó una ligera ventaja. La serpiente, confundida, mostraba la transitoriedad del poder en sus ojos. Rosa sabía que esta era su oportunidad. Con todas las fuerzas que la vida le había dado, corrió hacia Mateo, cuya mirada de inocencia ahora comenzaba a entrever el peligro. Al unísono, la madre elefante lanzó su trompa mientras se acercaba, buscando liberar a su cachorro de las garras de la bestia. La adrenalina se disparó. Mientras su trompa se enredaba en la piel de su hijo, sintió un estallido de energía inusual. De repente, los escalofríos de la duda se disiparon, solo quedaba el amor en su esencia, empujándola a tirar y a sacar a Mateo de la serpiente. La anaconda, al darse cuenta de que había perdido, comenzó a tensar su cuerpo, pero Rosa levantó la cabeza, decidida a no dejar que ese instinto de huida prevaleciera. Sin embargo, al percibir el movimiento de la serpiente, otra idea surgió en su mente. En su desesperación, se dio cuenta de que acabar con la anaconda no resolvería su conflicto interno. Rosa debió enfrentar su propia naturaleza. ¿Podría superar sus propios límites sin destruir al adversario? La lucha por el amor y la protección no solo se trataba de fuerza física, sino también del sacrificio y la sabiduría. En una última decisión crucial, decidió que la soltura no significaba debilidad, sino que podía ser otra forma de valentía. Mientras liberaba a Mateo, una parte de ella comenzó a cuestionar lo que realmente significaba ser una madre en esta vasta selva, el ciclo que nunca parecía tener. Fin. La tensión se palpitaba en el aire, el dilema estaba dispuesto a ser resuelto, pero la anaconda parecía aún vivir en la sombra, preparada para un enfrentamiento final. ¿Lograría Rosa crear el cambio que tanto anhelaba dentro de ella, mientras lidiaba con las potentes fuerzas de la selva? La necesidad de enfrentar no solo a la bestia, sino a la imagen de ella misma, protagonizaba ahora su lucha personal. Mientras la selfie de la vida se movía ante sus ojos, un nuevo despertar se acercaba, una revelación aplastante en la que cada decisión contaba. La búsqueda de su identidad había comenzado, y el eco de su propia verdad resonaba cada vez más cerca, preguntándose si el verdadero peligro nunca fue realmente la serpiente, sino la batalla interna que aún enfrentaba. La intensidad del momento llenaba el aire. Rosa, en un instante de claridad, se dio cuenta de que su lucha no era solo sobrevivir, sino trascender. La anaconda, con su poderosa presencia, se había convertido en un símbolo de sus propios miedos y limitaciones. Con cada respiración profunda, se convirtieron en ecos de su historia, recordándole que las verdaderas batallas se libran en el interior. Mateo estaba a salvo, atrapado en los brazos de su madre, y la adrenalina comenzaba a desfallecer. Sin embargo, la anaconda aún representaba un desafío no resuelto. Rosa no podía dejar que su viaje se convirtiera en un ciclo de violencia sin fin. El valor que había despertado en ella no debería buscar la destrucción, sino la paz. Su mente desplazó el foco hacia la serpiente. Un destello de innovación cruzó por su mente. ¿Y si pudiera interactuar con la anaconda de otra manera? En lugar de atacarla, ¿podría curar su propio espíritu demostrando compasión? La idea la agitó, poniéndola en un estado de alerta y determinación renovada. Decidió que su verdadero poder radicaba en el entendimiento, no en la fuerza bruta. Rosa se colocó de pie con confianza. La selva parecía absorber a través de cada hoja el cambio en su energía. Era momento de mostrarle a la anaconda que el enfrentamiento no necesitaba culminar en derramamiento de sangre. Se acercó lentamente, estableciendo un contacto visual que nunca antes había considerado posible. Sin palabras, transmitió su mensaje: no soy una amenaza. El silencio brotó entre ellas como una tregua. La anaconda se quedó inmóvil, como si también comenzara a contestar el mensaje.
Rosa pudo percibir la vibración del miedo que emanaba de la serpiente. Era una sensación compartida, pues en su interior, ella también había sentido la misma amenaza. Con movimientos límpidos y seguros, Rosa levantó la trompa, un gesto rítmico presagiando un ofrecimiento. No pretendía desafiar a la serpiente, sino crear un vínculo, una conexión que podía cambiar su relación. Las sombras de la selva parecieron disolverse con este nuevo entendimiento, y el ambiente se transformó en un espacio de reflexión. Mateo observaba a su madre, su curiosidad despertada de una forma que Rosa no había anticipado. Ella se dio cuenta de que no solo estaba protegiendo a su hijo, sino también construyendo un nuevo modelo de valentía. Ser madre no se definía únicamente por la fuerza física, en cambio, la verdadera valentía radicaba en fomentar la empatía en un entorno hostil. Al acercarse lo suficiente, Rosa extendió su trompa hacia la anaconda, un gesto básico pero cargado de un significado profundo. La serpiente, tras un momento de suspensión, movió su cabeza. Un pequeño giro, como si estuviera considerando la oferta de la madre elefante, algo de resistencia aún brillando en sus ojos. La tensión se palpaba, pero también una semilla de esperanza. Era un intento, un nuevo tipo de conexión que podría trascender la historia de lucha, donde las supervivencias individuales no necesitaban aniquilarse mutuamente. Rosa entendió que esta era su batalla más grande, desenvolviendo el poder de la reconciliación sobre el de la venganza, pero el desenlace de su encuentro necesitaba aún gestos, y el peligro podría acechar en cualquier giro de la selva. La anaconda se movió lentamente hacia arriba, como si estuviera considerando su próxima acción. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viaje hacia la sanación no solo se trataba de ella y la serpiente, también se trataba de Mateo. Podría, al mostrarle a su hijo el poder de la compasión, prepararlo para un mundo donde la fuerza no era la única opción. De repente, un rayo de comprensión la golpeó. Las decisiones que tomaría en ese momento no solo afectarían su vida, sino también el futuro que Mateo heredaría. El peso de la responsabilidad se instaló nuevamente en su corazón. Mientras la serpiente comenzaba a retroceder, Rosa sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino el rumbo de la propia selva. ¿Cómo protegería esa conexión y qué pasos seguiría a partir de ahora? La huella de la valentía se había esbozado en su ser, pero la batalla por definir su propia realidad apenas comenzaba. La pregunta sobre quién era realmente se alzaba, resonando en cada rincón de su mente. ¿Sería capaz de ver la transformación que anhelaba en este ciclo interminable? La anaconda se detuvo, tensionando el aire como un arco en la memoria de Rosa. La selva parecía contener la respiración, el sonido de las hojas susurrando secretos olvidados. En ese breve instante, Rosa sintió que su propósito se afinaba. La conexión que intentaba formar debía ser más que un acto de compasión, necesitaba ser un compromiso real con el cambio, un acto de valentía que trascendiera la mera supervivencia. Mateo, en sus brazos, parecía captar la intensidad del momento. La forma en que su madre se enfrentaba a la serpiente le mostraba un camino que iba más allá de la lucha física. Rosa se dio cuenta de que su hijo no solo necesitaba protección, sino un modelo a seguir, un ejemplo de cómo lograr la paz en medio del caos. Las sombras de su infancia, las historias de violencia entre especies, empezaban a desvanecerse en la luz de su nueva comprensión. Consciente de que el control de la situación no radicaba en temerle a la serpiente, Rosa decidió transmitir su deseo de entendimiento a través de cada fibra de su ser. Se cuestionó a sí misma acerca de sus propias limitaciones y viejos impulsos. ¿Cuántas veces había intentado resolver conflictos con la fuerza sin considerar el poder de la comunicación y la empatía? En ese impulso de valentía, comenzó a ver la posibilidad de romper la cadena de agresión que parecía definir su existencia. La anaconda, aunque inmovilizada, no era el único peligro. Los ecos del pasado resonaban en su mente, las batallas contra otras especies, las pérdidas sufridas, la presión social de ser una madre fuerte. Pero Rosa sabía que si quería forjar un nuevo camino, debía confrontar también esos aspectos. Era momento de sanar no solo con la serpiente, sino con su propia historia. Mientras sus pensamientos fluían, tomó una decisión firme. En lugar de esperar por un cambio desde el exterior, se propuso crear una transformación dentro de sí. Comenzó a recordar sus momentos de alegría compartidos con Mateo, los juegos en la selva, las caminatas en las que aprendía a escuchar el silencio que precedía las tormentas. Todo ello le otorgaba fuerza, determinación, y le recordaba que la paz no era solo un concepto, era una práctica cotidiana. Poco a poco, se agachó un poco más, al nivel de la anaconda, haciéndola parecer menos imponente. Rosa sonrió como si hablara a través de su esencia y no de sus palabras.
La serpiente, sorprendida por el gesto humano, titubeó. En ese mismo instante, Rosa sintió que tanto ella como Mateo estaban a un paso de entrar en un nuevo espacio, no solo como madre e hijo, sino como seres que podían influir en su entorno con entendimiento. Sin embargo, la inseguridad aún la acechaba. La anaconda podía reaccionar de maneras inesperadas. La presión de actuar con valentía era tangible, y el eco de su propio miedo la perseguía. Entonces, una parte de ella quería volver a la seguridad de la fuerza, pero saturada de un nuevo sentido de propósito, se recordó que no permitiría que el pasado dictara su futuro. Fue ese mismo desafío el que ató a Rosa a un nuevo compromiso de no solo ser valiente, sino valiente por una razón, por Mateo. La anaconda, una vez más, movió sutilmente su cuerpo, como si atisbara la fragilidad de la situación. Rosa entendió que el momento en que los dos seres se conectaran, crearía no solo un cambio para ellos, sino también un ejemplo de esperanza. El eco entre la paz y la violencia resonaba no solo en la selva, sino en su alma. Al aceptar el desafío de la anaconda, no solo se enfrentaba a un obstáculo, sino también a una oportunidad de redimirse ante su propia historia. En ese instante de conexión, una realidad se presentó frente a ella: su destino ya no sería dictado ni por el miedo ni por el rencor, sino por la elección consciente de transformar el sufrimiento en un puente hacia el entendimiento. Esa decisión provocaría un efecto dominó, no solo en su vida, sino también en el pequeño Mateo. Pero mientras las sombras comenzaban a disolverse, un rugido ensordecedor resonó en la lejanía, interrumpiendo su momento de revelación. Rosa sintió como el presente se tornaba inestable, una inquietud crecía en su interior. ¿Qué nueva amenaza se avecinaba en la selva? ¿Estaría lista para enfrentar esta nueva realidad y lo que realmente significaba trascender el dolor? La calma previa la llenaba de expectativa, sabiendo que su viaje hacia la transformación apenas comenzaba. Rosa sintió que el impulso del rugido la atravesaba como un relámpago. La tranquilidad que había comenzado a emerger al conectar con la anaconda se tornó en un abismo de incertidumbre. Su instinto de madre se encendió. No solo debía pensar en Mateo, sino en lo que el rugido implicaba. Los ecos de la selva, que antes parecían ser suaves, ahora resonaban como un clarín de advertencia. Algo o alguien estaba en peligro. A medida que la inquietud le oprimía el pecho, Rosa se preguntó qué significado tendría esta nueva amenaza. Su corazón latía con fuerza, recordándole que la transformación personal no solo requería valor en momentos de calma, sino también en la adversidad. La conexión que había tratado de establecer no podía fracasar, pero ¿y si había un conflicto inminente que amenazaba no solo su paz, sino la de otros seres? Con esa pregunta ardiendo en su mente, sintió una chispa de determinación. La anaconda, en su presencia, parecía advertida del peligro inminente. No quería que el momento de revelación se desvaneciera en un instante desastroso. Se dirigió lentamente hacia el sonido, analizando cada elemento de la selva, cada sombra que danzaba a su alrededor. Mateo, sintiendo el cambio en el ambiente, se aferró a su madre. Esta respuesta instintiva le recordó a Rosa que su viaje no era solo por ella, sino por su hijo. Debía ser el ejemplo de cómo enfrentar no solo lo que era conocido, sino también lo desconocido. Aprender a actuar bajo presión, mantener la calma y servir como un faro de luz, incluso en momentos de caos. A veces, enfrentar lo incierto puede abrir nuevas puertas, reflexionó, mientras se movía con sigilo hacia la dirección del rugido. Preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién o qué estaba en peligro? ¿Estaba lista para actuar y tomar decisiones que pudieran marcar la diferencia? Cada paso que daba era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia su propia autenticidad. Mientras avanzaba, el murmullo de la selva se hacía cada vez más ensordecedor, y Rosa se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir una nueva faceta de su vida. Las historias de su infancia, los miedos heredados, la presión de ser fuerte se evaporaban lentamente ante la urgencia de actuar. En su interior había una sensación de empoderamiento que no había experimentado antes. Al llegar a un claro, la escena que se le presentó fue impactante. Un elefante madre estaba atrapado en un espeso matorral, su trompa extendida hacia el cielo mientras emitía un llanto desesperado. Rosa observó cómo la anaconda se deslizaba hacia la criatura, dispuesta a apoderarse de su vulnerabilidad. El ciclo de violencia que había jurado romper ahora se presentaba en su máxima expresión, y su corazón tuvo un vuelco. De repente, la idea de liberación se apoderó de ella. La fortaleza emocional que había comenzado a cultivar en su interior la impulsó a actuar. Se dio cuenta de que este podría ser el momento en que no solo enfrentara una amenaza, sino que también ofreciera un camino hacia la redención.
Nunca había salvado a un elefante, ni había pensado en una situación tan compleja, pero sentía un impulso irrefrenable. Con Mateo a su lado, decidió que no se rendiría. Debía actuar en el instante en que el caos parecía dominarlos. Mientras formulaba un plan en su mente, se dio cuenta de que este acto podría ser la manifestación concreta de su compromiso por un cambio positivo. Pero, sería capaz de desafiar a la anaconda y, al mismo tiempo, salvar a una madre en apuros. Un último rugido resonó, esta vez más cerca, como si el universo la estuviera retando a actuar. Estaba claro que la transformación que había comenzado dentro de ella no solo jamás terminaría, sino que el camino hacia el entendimiento genuino apenas empezaba. Rosa se preguntó si efectivamente estaba lista para convertirse no solo en una madre protectora, sino también en una salvadora, avanzando con decisión, preparándose para lo que estaba a punto de desatarse. El tiempo pareció detenerse. El momento de verdad se articulaba con cada latido de su corazón. La necesidad de actuar se transformó en un fuego Whitney de posibilidades. Pero, al mismo tiempo, sabía que la anaconda aún acechaba, y con cada segundo se acercaba más a la escena. El peligro estaba a la vista, tanto de la serpiente como de la naturaleza misma. Con un último vistazo a Mateo, Rosa se sintió lista para desafiar el destino. Sin embargo, al dar el primer paso, sintió que algo más profundo se cernía sobre ella, interrogándole si su valentía sería suficiente para enfrentar lo inimaginable. ¿Fue ese realmente el momento que cambiaría su vida para siempre? Rosa inhaló profundamente, el aire caliente de la selva llenando sus pulmones mientras su mente se enfocaba en la escena de caos ante ella. La madre elefante seguía presa, su vulnerabilidad expuesta, una metáfora viva de su propia lucha interior. La anaconda se deslizaba con sigilo, una sombra serpentina que parecía encarnar todos sus temores. Rosa sintió que necesitaba más que coraje, requería estrategia, cada segundo contaba. Observó atentamente la postura del elefante, su trompa temblando con desesperación. Tras un instante de análisis, decidió que debía actuar con astucia. La idea de enfrentarse directamente a la anaconda era impensable, pero había algo más que podía hacer. La madre elefante, con su tamaño imponente, era un símbolo de voluntad inquebrantable, y esa energía parecía fluir hacia Rosa. «Debo crear una distracción», susurró para sí misma, aún consciente de la mirada inquieta de Mateo. La pequeña figura de su hijo le recordó el propósito detrás de cada decisión que había tomado. Este momento no solo definiría su carácter, también establecería un precedente de cómo enfrentar adversidades. Rosa buscó entre los arbustos un par de ramas resistentes. Con un movimiento decidido, levantó una y la dejó caer al suelo, creando un estruendo que rompió la tensión en el aire. La anaconda, al sentir el ruido, giró su cabeza hacia el lado opuesto, atenta a la nueva perturbación. Aquello era su oportunidad. Con Mateo de la mano, avanzó con sigilo, manteniendo siempre la vista en la serpiente. El aliento le pesaba mientras sus pensamientos se agolpaban. ¿Sería suficiente? La anaconda se había distraído, pero sabía que no podría permanecer así para siempre. Se acercó al elefante, que la miraba con ojos llenos de ansiedad. Rosa sintió una conexión intensa, como si ambos fueran piezas de un rompecabezas que necesitaban encajar. «Vamos, amiga», murmuró con firmeza. Mientras le hablaba suavemente al elefante, se percató de que su voz resonaba fuerte y clara en su interior. No solo se trataba de animales, sino de empoderar un espíritu quebrantado. Acercándose al matorral, vio que la situación no era tan complicada como había pensado. La madre elefante podía liberarse si se le daba un pequeño empujón, una guía hacia la apertura que había estado buscando. Rosa se arrodilló, comenzando a despejar los ramajes que mantenían a la madre prisionera. Cada movimiento era un reflejo de su determinación. El sudor corría por su frente, pero en su pecho ardía una renovada confianza. Era una madre luchando no solo por la vida de otro, sino también por su propia liberación. Los ojos de Mateo brillaban, procesando el drama a su alrededor con una madurez inesperada. Rosa no podía permitir que el miedo interfiriera con su tarea. Con disciplina amorosa, le hizo un gesto para que se mantuviera alejado, consciente de que el peligro aún estaba presente. La anaconda había comenzado a mostrar señales de reorientación, torciendo su cuerpo en dirección a donde se encontraba la madre elefante. El tiempo parecía fluir de manera errática, cada segundo se estiraba como una cuerda al borde de romperse. Con un último intento de liberar a la madre, Rosa empujó con todas sus fuerzas,
y en ese momento, el elefante dio un brusco movimiento hacia adelante, rompiendo las ataduras de la parsimoniosa naturaleza. Fue como ver una flor abrirse en medio de la tormenta, un símbolo de resiliencia y fortaleza. Rosa respiró hondo, sintiendo como la adrenalina llenaba su cuerpo de energía. Pero antes de que pudiera regocijarse en la victoria, una sombra oscura se cernió sobre ellas. La anaconda, furiosa y posesiva, había decidido atacar. El momento decisivo había llegado, y con ello, la verdad sobre el sacrificio que estaba dispuesta a hacer por lo que amaba. Enfrentar a la serpiente era más que un acto de valentía, se trataba de una reafirmación de su compromiso hacia la vida, su vida y la de esos que la rodeaban. Pero, ¿sería suficiente su nueva determinación para mantener a Mateo y a la madre? ¿Elefante a salvo? Justo cuando la serpiente se abalanzó, Rosa sintió que su mundo temblaba y supo que todo lo que había aprendido y experimentado se estaba poniendo a prueba en el instante más crítico de su existencia. ¿Podría desatar la fuerza que llevaba dentro y liberar a ambas de su condena? Rosa sintió que el tiempo se detuvo. La anaconda, con su piel brillante y mortal, se lanzó hacia ellas con una velocidad aterradora. Los instintos de madre se apoderaron de su ser, no podía dejar que esa criatura las envolviera a ambas. En un instante visceral, su mente evaluó las opciones, girando hacia Mateo, que la miraba con ojos ampliados de miedo. La combinación de su amor por el niño y su deseo de proteger a la madre elefante le insufló una determinación feroz, una fuerza que no sabía que poseía. Matamos nuestras sombras al enfrentar nuestros miedos, se recordó mientras se alzaba en su lugar, absorbiendo el calor abrasador de la selva que, en ese momento, parecía un entorno hostil. Comenzó a buscar lo que pudiera usar como arma o distracción. Su mirada se fijó en los arbustos cercanos donde había recolectado las ramas. Necesitaba una herramienta más contundente. La serpiente se acercaba. Rosa actuó, corrió hacia los arbustos y, tras unos instantes que parecieron eternos, sacó una roca afilada, un fragmento de las raíces del bosque. Sin pensarlo, la levantó, sintiendo la crudeza del material en su mano, y se dio vuelta para enfrentar a la anaconda. La expresión de la madre elefante mostraba un reconocimiento de su coraje. Tenía que luchar no solo por su propia vida, sino también por reflejar en Mateo lo que significa permanecer firme ante la adversidad. Entonces, mientras el aire se llenaba de un silencio tenso, Rosa gritó, un grito que resonó con la crudeza del peligro inminente y la fuerza de su amor. Atraer la atención de la anaconda fue su prioridad. Con movimientos decididos, lanzó la roca hacia la serpiente, notando cómo ésta se detuvo por un breve instante, confundida por la repentina ofensiva. Era el momento. La madre elefante, sintiendo la nueva ola de energía de Rosa, decidió ayudar en su propia medida, y con un fuerte empuje de su trompa, comenzó a abrirse paso. El murmullo del bosque parecía aclamarlos. Rosa no sentía el sudor correr por su frente ni el agotamiento de su cuerpo. Estaba en un estado de trance, unida en una danza estratégica con la madre elefante en una coreografía de supervivencia. Los segundos se convirtieron en una eternidad mientras la serpiente intentaba cambiar su rumbo, ahora enfocada en el nuevo enemigo que había hecho de sus impulsos un desafío. Sin embargo, la anaconda se rehízo rápidamente, avanzando con una ferocidad renovada hacia Rosa. En el último instante, tomó una decisión que la perfilaba aún más como una guerrera: no se apartaría. En su interior, comprendió que el sacrificio no se trataba solo de lo tangible, sino del espectro de lo que podría ser o dejar de ser. La lucha con la serpiente era un testimonio de su viaje, una afirmación de su identidad. Alzando un nuevo canto de desafío, Rosa dio un paso adelante, sosteniendo la piedra con ambas manos, decidida a exigir un final diferente. Su garganta vibraba, resonante en el aire caliente, mientras un ardor profundo se encendía en su corazón. «Vete», gritó, una combinación de miedo y desafío, su voz reverberando entre los árboles mientras el eco de su propio ser tomaba fuerza. Pero la anaconda no retrocedió. El choque de su mirada simplemente intensificó la atmósfera, creando un giro inesperado en su sendero. La confianza que construyó a lo largo de sus luchas ahora estaba presentando sus frutos. Rosa reconoció que estaba cruzando no solo una batalla física, sino también emocional, el enfrentamiento con su propio temor, su impotencia y la lucha interna que tantos años la había atormentado. Justo cuando la serpiente avanzaba, un nuevo flash de entendimiento sobre sus verdaderas competencias emergió. Ella no era solo una madre, ni una mujer que temía, era capable, y esa realidad la empujaba hacia adelante. Fue en ese instante que tuvo la revelación reveladora que tanto había esperado. Mateo,
observando todo desde su lugar, sentiría el impacto poderoso de la transformación de su madre, incluso si no podía nombrar la energía que la envolvía. Sin embargo, el destino tenía una nueva carta para jugar. La serpiente, en su movimiento osado, dejó al descubierto un ángulo inesperado. Rosa, al notar la vulnerabilidad de la anaconda, se encontró parada en medio del caos con una decisión que podría cambiar todo. Se arriesgaría a atravesar ese abismo entre la vida y la muerte para proteger a su hijo y al elefante, o daría un paso atrás. El eco de su propia lucha continuaba resonando dentro de ella mientras la anaconda temblaba, y Rosa se preguntaba si realmente estaba lista para desatar todo lo que llevaba en su interior. La verdad de su nueva determinación estaba en juego, y el siguiente movimiento podría liberarla para siempre o condenarla a la sombra de su propia inseguridad. Rosa sintió como la adrenalina bombeaba a través de su cuerpo, intensificando cada latido de su corazón. La anaconda, moviéndose con un poder casi sobrenatural, ya no era solo un desafío físico, sino un espejo de sus propias dudas y ansiedades. Cada movimiento de la serpiente resonaba en su mente, el miedo a perder a su hijo, la inseguridad que había cargado durante años, la sensación de no ser suficiente. «Soy capaz», repitió para sí misma, una mantra que se entrelazaba con el eco de su grito. Era hora de trascender la imagen de la madre abrumada por la ansiedad y convertirse en la guerrera que siempre había llevado dentro de sí. Rosa comprendió que esta era la batalla que había esperado, no solo para salvar a Mateo y a la elefante, sino para sacudir las cadenas de su propia autolimitación. Con la roca afilada en mano, la determinación la envolvía como un manto protector. La anaconda se restablecía, y Rosa notó cómo evaluación interna se convertía en una estrategia concreta. No podía ser simplemente un objeto en la narración de esta lucha. Necesitaba ser la autora de su propio destino. Si no me enfrento a esto, ¿quién lo hará?, reflexionó, y de pronto, la respuesta se hizo clara. Rosa dio un paso adelante, la roca elevada en la mano, los ojos fijos en la serpiente. Necesitaba actuar, la inacción solo conduciría a la tragedia. No podía fallar, y ese nivel de responsabilidad la ponía en un terreno inexplorado. La anaconda, que en su ferocidad había cambiado de enfoque, parecía saber que esta joven madre estaba dispuesta a todo. Rosa percibió en su interior un destello de poder, como si el mismo bosque la respaldara, conectando todas las historias de luchas, de fuerza y resiliencia en un solo momento. «El miedo no me define», se dijo mientras tomaba aire y se preparaba para actuar. En su mente, visualizó no solo a Mateo y a la madre elefante, sino también a todas las etapas de su vida que había atravesado. Desde las inseguridades en su juventud, hasta el caos de su vida como madre soltera, cada experiencia había sido una lección que ahora convergía en este instante decisivo. Con el corazón ardiendo de decisión, Rosa retrocedió, preparándose para lanzar la roca. Sabía que no se trataba de simplemente acertar, se trataba de marcar un cambio en su narrativa. Se centró e hizo un gesto fluido, arrojando la roca con todas sus fuerzas hacia la cabeza de la anaconda. El golpe impactó, y el reptil se sacudió del aturdimiento, pero no hubo tiempo para relajarse, el peligro seguía presente. Rosa aprovechó el instante de confusión para acercarse a la madre elefante, cuyas grandes y pensativas miradas parecían entender el papel que ahora ambos jugaban en este drama. La elefante se movía en su dirección, lista para avanzar y proteger a su pequeño. La determinación mutua creó un vínculo entre Rosa y el majestuoso animal, un silencio de entendimiento que resonó en el aire. «¡Vamos!», gritó Rosa, y la elefante tomó un paso hacia adelante, mientras la anaconda, enfurecida por el ataque, comenzaba a recobrar su enfoque. Sabía que esa combinación de fuerza y desafío era la clave para ganar la batalla. La conexión con la madre elefante impulsó una nueva forma de acción. En lugar de actuar con desesperación, Rosa canalizó su energía en una danza frenética pero controlada. Cada decisión fue un paso estratégico en un entorno que antes le parecía indiferente. Su poder era ahora un componente activo que influía en el desenlace. La batalla se intensificaba, pero el tiempo, a su vez, se volvía más significativo. Rosa entendía que no solo se luchaba por la vida presente, sino también por el futuro que podía construir para Mateo, un futuro en el que el miedo no los dictaría. Sin embargo, en ese momento de resistencia titánica, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era la voz de otro ser que buscaba ayuda. Rosa sintió que su mundo se tambaleaba ante esta nueva realidad. Podía enfrentar esta confrontación mientras ya estaba en la cuerda floja. Era el momento de hacer una elección que podría redefinir no solo este encuentro, sino su vida entera.
seguiría luchando ante la adversidad o desataría el poder que todavía no entendía por completo. El futuro que creía tener siempre a su alcance ahora parecía más incierto que nunca, y el desafío estaba planteado ante ella, con cada segundo exigiendo una respuesta clara. Rosa sintió como el pulso de la inminente amenaza aumentaba, como si el grito de socorro en el aire exigiera una respuesta urgente. La anaconda, aún recuperándose del impacto de la roca, volvía a enfocarse en su objetivo. La madre elefante, a su lado, estaba lista para defender a su cría con la feroz protección que solo las criaturas más grandes y amorosas poseían. Sin tiempo para dudar, la mente de Rosa funcionaba a 1000 por hora. Esa voz lejana que llamaba, resonaba con la misma desesperación que había experimentado en su propia vida. Cada lucha personal, cada pérdida y todas sus inseguridades emergieron, ahora transformadas en una coreografía de coraje. Necesito ser más que testigo, pensó, y el deseo de ser la heroína de su propia historia la guió. Observó el movimiento de la serpiente, intentando discernir el siguiente paso. Su cuerpo, repleto de adrenalina, podía sentirse desbordante. La anaconda estaba preparada para atacar, pero su mente iba mucho más allá, buscando alternativas. En lugar de ser consumida por el miedo, decidió usarlo como combustible. Con un grito desafiante, Rosa se lanzó hacia adelante, gesticulando para atraer la atención de la serpiente. Se recordó a sí misma que había enfrentado monstruos en formas diversas en su vida. Los temores que la asediaban en su día a día, la crítica interna que le decía que no era suficiente, todo eso la había preparado para este momento. No soy solo madre, soy fuerza, reafirmó en su interior a medida que la anaconda giraba hacia ella, añadiendo peso a la tensión en el aire. Rosa notó que había llegado a un nuevo nivel de claridad. La elección no era simplemente acción versus inacción, era un testimonio de su crecimiento. Contuvo la respiración, y con una réplica instantánea, pensó en el grito lejano una vez más. ¿Qué haría Mateo si no la veía pelear por otros? ¿Qué legado dejaría si solo se dejaba llevar por la cobardía en un momento crucial? Así, en lugar de retroceder, planteó un plan audaz. Iba a atraer a la criatura a una trampa. Con cada movimiento que hacía, iba a parecer que se iba a rendir, pero cada paso sería calculado. La madre elefante, atenta a su lado, se posicionó estratégicamente, lista para unirse a su cometido en la lucha. Rosa y la elefante iniciaron un baile improvisado, combinando movimiento y fuerza, creando una sinfonía de poder en la selva. La serpiente, incapaz de resistir la provocación, atacó con una rapidez feroz. Rosa dio un salto hacia la izquierda, y en esta osadía, sintió un nuevo torrente de confianza dentro. Sintió que un cambio sutil en su interior comenzaba a florecer, un sentido renovado de propósito. Sin embargo, ese progreso podía volverse su perdición si no se mantenía alerta. Con cada ataque fallido de la anaconda, Rosa atrapó más energía, una energía que venía de cada inseguridad superada en su vida. El grito distante resonaba de nuevo en su mente, una llamada a una nueva profundización de su propia valentía. Mientras la lucha continuaba, un eco de autocompasión brotó. Comprendió que el silencio de sus propias dudas había sido una barrera. Cada golpe a la anaconda fortalecía su determinación, pero también revelaba un profundo deseo, ayudar a otros, no solo a sí misma. Con cada paso dado, se acercaba a una revelación aún más intensa sobre su propósito. No puedo ser la única que lidia con su verdad, consideró, pero en un instante imprevisto, la serpiente se reagrupó con una rapidez inquietante, y en ese momento crítico, Rosa percibió un cambio en su enfoque. Esto no era solo un desafío físico, era un enfrentamiento interno con la voz que había limitado su crecimiento. ¿Estaba lista para abandonar esa lucha? La mayor lección aún estaba por descubrirse, y la verdad estaba cerca, a la vuelta de esta batalla. Sin embargo, el grito salvador, aún desconocido, pulsó en su mente. Aquella realidad inminente estaba a solo un paso, y con cada respiración, el clímax se paseaba entre lo posible y lo desconocido. ¿Podría Rosa desmantelar no solo a la anaconda sino también las serpientes de duda que la asediaban en cada rincón de su vida? La lucha apenas comenzaba, y entre la bruma de la confrontación, la claridad de su camino se acercaba. Nadie había dicho que fuera fácil, pero ahora todo dependería de su siguiente movimiento, de la revelación que estaba a punto de desatarse en un mar de decisiones y coraje. ¿Cuál sería el costo de su victoria? Rosa sintió que el viaje que había comenzado en su interior estaba llegando a un momento culminante. La anaconda seguía lanzándose hacia ella y la madre elefante, pero su reacción fue inmediata. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para lo que estaba a punto de desencadenarse.
No solo luchaba para salvarse, luchaba para mostrarle a Mateo una lección vital. En ese instante, supo que su destino no sería dictado por el miedo, sino por la valentía que había cultivado a lo largo de sus batallas internas. La madre elefante asumió su posición al lado de Rosa, creando un frente unido. La combinación de sus fuerzas se convirtió en un símbolo poderoso de lo que significa enfrentar adversidades. La anaconda, al observar su determinación, parecía desconcertada. Rosa tenía claro que no podía retroceder, debía dar el siguiente paso y demostrar que la empatía y la estrategia pueden cambiar el rumbo de cualquier confrontación. Con un solo grito de coraje, Rosa lanzó la roca nuevamente, pero esta vez no fue solo un intento de distracción, fue un acto de desafío. Mientras el impacto resonaba, la madre elefante avanzó, empujando con su trompa a la anaconda hacia un camino de salida. La serpiente, sorprendida por la unión inesperada de fuerzas, experimentó un momento de vacilación. Fue una oportunidad que Rosa no podía dejar pasar sin dudarlo. Rosa se abalanzó hacia la madre elefante, sintiendo que la energía de su conexión se transformaba en un remolino de poder. La anaconda comenzó a tambalearse, confundida y asustada. «Este es nuestro momento», exclamó Rosa, dirigiendo su voz como un canto de batalla hacia su enemigo. Era una declaración de libertad no solo para ellas, sino para todas las madres que habían luchado contra sus miedos. La madre elefante, impulsada por el grito de Rosa, comenzó a empujar con todo su poder. Rosa se dio cuenta de que, como madre, había aprendido a colaborar con otros, no solo a luchar individualmente. Mientras ambas criaturas se unían, la lección se hacía clara: la verdadera fuerza proviene de la unión, de compartir la carga, de sostenerse mutuamente. La anaconda, viéndose acorralada, intentó deslizarse hacia atrás en un intento de escapar. Pero Rosa, armada con la confianza que había cultivado a lo largo de su viaje personal, no se detuvo. Con un último empujón, observó cómo la madre elefante arrojaba su trompa con fuerza, apartando a la anaconda hacia la maleza. Con el peligro finalmente desvanecido, la selva entera parecía respirar aliviada. Rosa, con el pecho agitado pero el corazón lleno de gratitud, se volvió hacia Mateo. Al ver el brillo de admiración en los ojos de su hijo, sintió que su transformación era completa. No solo había salvado una vida, sino que había trascendido sus propios límites y había redefinido lo que significaba ser madre. Había demostrado que su coraje no provenía de su tamaño, sino de su amor inquebrantable. Mientras el sol descendía por el horizonte, bañando a la selva en una luz dorada, Rosa tomó la trompa de su hijo con ternura. La conexión entre ellos era palpable, un vínculo renovado y más fuerte que nunca. Desde ese momento, ambos entendieron que la verdadera valentía es reconocer y enfrentar no solo los miedos externos, sino también aquellos que residen dentro de uno mismo. La selva que una vez había sentido como un lugar hostil ahora era su hogar, un lugar de aprendizaje y crecimiento. Rosa había conquistado su batalla personal, fortaleciendo su sentido de identidad y propósito. Al promover la empatía y la colaboración, no solo había salvado a su hijo y a otro ser, sino que había comenzado una nueva historia de valor y entendimiento que resonaría a través de las generaciones. Con el amanecer de un nuevo día, Rosa y Mateo se encontraron en la senda entre la maleza, listos para escribir un futuro basado en las lecciones aprendidas. Había logrado confrontar sus dudas, abrazar su maternidad y cultivar un legado de coraje. Se prometieron juntos que nunca olvidarían lo que significa enfrentarse a la adversidad y cómo, a través del amor y la unidad, se pueden transformar incluso las sombras más oscuras en luz. El eco de su viaje resonaba en cada paso que daban, un recordatorio poderoso de que la transformación personal es posible y que el verdadero poder reside en el corazón y la conexión. Ahora es su turno de unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar aliento en nuestras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Verdaderos fans de historias de superación personal como esta saben la importancia de ser parte de nuestra comunidad.